pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quisiera hoy continuar, así que si tienen sus Biblias, me gustaría que pudiéramos abrir juntos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 9, verso 35, para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras. Dice así la bendita, la santa palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tengamos una palabra de oración. Padre, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte gracias por la oportunidad que hoy nos es dada de poder abrir las Escrituras y traer la lectura de la misma. Gracias por cada hermana y cada hermano quienes están, Señor, congregados en este lugar. Aún aquellos, Señor, que por motivos de distancia o diversas situaciones no han podido llegar, pero están congregando a través de las plataformas, Señor, donde estamos compartiendo este mensaje. Gracias te doy por sus vidas. Mi ruego y mi oración es que todos podamos ir creciendo a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, a fin de que podamos alcanzar todo aquello por lo cual fuimos asidos. Por lo que te pedimos, permite el que ahora tu palabra sea emitida en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose así el deseo de tu voluntad, y que sea claro el mensaje, comprensible a oídos de todo tu pueblo, para que de ello tengamos, Señor, la edificación de vida. Por medio del Señor Jesucristo es que te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Meditaba un poco, ¿no? Que cuán la iglesia qué distinta es, ¿no? De repente hay domingos en que nos reunimos algunos hermanos más. Hay domingos que nos reunimos unos hermanos menos. Hay domingos que transmitimos y hay domingos que no, y así también las personas nos piden el enlace. Hoy el hermano Roberto está en Montevideo, nuestro hermano que hace poco que se unió a la congregación, me mandó un mensaje temprano diciéndome: pastor, envíeme el enlace para poder oír el mensaje. Y sé que él a veces tiene dificultades para cargar datos, pero siempre está pendiente de los lugares en donde hay wifi para poder estar escuchando. Así que bueno, aprovecho, si es que el hermano está escuchando, de enviarle mis saludos, ¿no? Doy gracias a Dios así por todos los hermanos y hermanas que siempre muestran un interés, tienen un deseo. No por lo que yo tenga para comunicar de parte mía, porque
En sí, de parte mía no tengo mucho para comunicar, ¿no? Sino que de lo que Dios me alcanza, aquello que Dios me va alcanzando y me permite así poder hablar, amén. Y ese siempre ha sido y sigue siendo mi deseo, que sea Dios ministrando y que uno sea como un conducto, como simplemente un instrumento, una herramienta en las manos del Señor por medio de la cual Dios pueda glorificar su nombre. Así que también le doy gracias al Señor por este púlpito, por esta casa de oración que nos permite hace ya unos cuantos años tener las puertas abiertas para recibir a todos aquellos que quieren ser parte de una congregación cristiana, que quieren edificarse conforme a la verdad. Y doy gracias al Señor también, como mencionaba ayer, porque con el transcurrir del tiempo siempre estamos ministrando, ¿no? Con la gente que ya tiene un tiempo en la iglesia, que viene caminando de hace un tiempo, pero también con gente nueva. Y año tras año vamos viendo también los métodos, los medios, para poder así llegar a través del Evangelio, y podemos ver cómo la gracia de Dios siempre nos está asistiendo, ¿no? Cómo la gracia de Dios nos está asistiendo para poder hacer el trabajo, y por eso le soy agradecido al Señor. ¿Por qué la necesidad de compartir el Evangelio? Porque las personas andan vagando cada una por su propio camino. Los hombres, cada uno se han desviado por un camino el que a ellos les parece un camino derecho, pero su fin es un fin de perdición. Aunque tal vez racionalmente no lo tienen bien claro, o de manera intelectual o emocional no lo tienen bien claro, sí es algo que perciben en su corazón. La Biblia dice claramente, ¿no?, que si rechazamos la verdad, no queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Entonces, cuando el juicio de Dios pesa sobre un hombre, un individuo, un hombre, una mujer, aunque racionalmente no tenga todo el entendimiento, no significa eso que no percibe. Hay cosas que por más que uno no tiene toda la comprensión, pero las puede percibir por medio del espíritu, por medio del alma, las puede ir percibiendo. Aún así mismo la Escritura dice que no hay paz para el pecador. Por eso una persona que permanece muerta en sus delitos y pecados nunca va a poder gozar de la paz duradera, de la paz permanente, de aquella paz que el Señor Jesucristo vino a traer al mundo. Cuando Él dio la promesa, mi paz os dejo, mi paz os doy, no es como la que el mundo os ofrece. Porque la paz del Señor es una paz duradera, es una paz permanente. Significa la ausencia de enemistad para con Dios. El hombre que nace en este mundo, que abre matriz, ya sea el hombre que viene a este mundo, nace enemistado para con Dios, separado de Dios. Nace en la condición de un pecador y a medida que se va desarrollando, todos sus pensamientos son contrarios a los pensamientos de Dios. Son contrarios a los pensamientos de Dios. Por eso es que cada uno se va desviando por su propio camino. Aun cuando Israel tenía el oráculo de Dios, o sea, tenía la palabra de Dios, el Señor Jesucristo pudo notar acerca de ellos de que estaban como ovejas dispersas, como ovejas sin pastor. Y se lamentó por la condición de ellas. ¿Por qué? Porque aunque tenían líderes religiosos, hombres que eran eruditos, instruidos en las Sagradas Escrituras, seguía puesto en ellos el velo de Moisés, por lo que no podían reconocer el tiempo de la gracia, ni siquiera podían entender el tiempo de la visitación de Dios.
Por eso cuando Jesús se encontró frente a las puertas de Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces he querido recogerte como la gallina recoge a los polluelos? Se lamentó por la condición de ellos porque no conocían lo que era para su paz, ni tampoco conocían el tiempo de la visitación de Dios. Entonces, aún esta nación, quien por designio de Dios vino el Salvador, quien por designio de Dios fueron conservadas las Escrituras, lo que hoy tenemos como la Biblia, por designio de Dios podemos ver el consejo anticipado de Dios y todas las profecías que fueron dadas antes de que el Mesías viniera al mundo. Aún ese pueblo que tenía ese manual de vida, ese oráculo, por estar puesto el velo de Moisés, no podían reconocer quién era el Mesías, ni tampoco el tiempo de su visitación. Por eso Jesús, cuando da el primer discurso allí en el monte, Él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué? Porque si bien estaban dispersos como ovejas sin pastor, cada uno se había descarriado por su propio camino, aun cuando tenían el oráculo de Dios, aun cuando había entre ellos gente que eran eruditos, aun cuando les eran enviados los profetas. Es más, esa referencia que hace el Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el verso 36, Él cita ahí al profeta Micaías, el cual en tiempos del rey Acab, que junto con Josafat decidieron salir a hacer guerra, cuando decidieron salir a hacer guerra, Josafat tuvo la inquietud y dijo: ¿no hay profetas en esta tierra a quien consultemos? Y entonces vinieron los profetas y todos elogiaron y la campaña que ellos iban a realizar de guerra, pero él no estaba contento, no estaba conforme. Y dijo: ¿no hay algún otro profeta de Jehová? Y dijo: sí, hay uno, pero nunca me dice palabras halagüeñas, nunca me habla de modo que me vea alentado. Dice: consultémoslo. Y allí en el libro de Reyes, en el capítulo 22, en el verso 17, el profeta Micaías dice: puedo ver a Israel en los montes dispersos como ovejas dispersas que no tienen pastor. Porque seguían su propio corazón, aun cuando venía el enviado por Dios, el profeta, aun cuando venía el mensajero enviado por Dios, ellos rechazaban la palabra del Señor, no la recibían en su corazón, mostrando así la condición que tenía la nación de Israel. Y así cada hombre que nace en este mundo se va desviando por su propio camino y alejándose de Dios. Por eso es que es esa horrenda expectación de juicio y de hervor que pesa sobre sus cabezas. Por eso es que no tienen paz. Pero aquellos que anhelan la paz, aquellos que anhelan la justicia, son personas muy bienaventuradas, son personas muy dichosas. ¿Quién es el que puede anhelar la justicia? El que comete injusticias. El que vive una vida de injusticia es el que puede anhelar la justicia, ¿no? Si uno vive justa y rectamente a su parecer, ante sus ojos, dice: porque yo soy una persona justa, soy una persona recta, ante sus ojos, ¿qué anhelo va a tener por la justicia? Solamente un impío, un pecador, una persona que vive en maldición, puede ser la que tenga ese hambre y esa sed de justicia. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados.
Mayormente ese hambre se manifiesta en aquellos que quieren hacer lo bueno, pero encuentran el pecado que los lleva a hacer lo malo. Encuentran otra ley en sus miembros, que es la ley del pecado, que los arrastra a hacer lo malo. Entonces, viven vidas de inconformidad, viven vidas de condenación, viven vidas muy, muy tristes. ¿Por qué? Porque queriendo hacer lo bueno, sabiendo lo que es lo bueno, encuentran que no lo pueden hacer. Entonces se sienten miserables. Y eso es lo que despierta en un hombre, lo que despierta en una mujer, el hambre y la sed de justicia. Por eso también es que los publicanos y las prostitutas iban delante de los fariseos hacia el reino de Dios, iban delante de ellos. ¿Por qué? Porque por su condición miserable, por la vida menospreciada y despreciable que vivían, se había despertado en ellos el hambre y la sed. Es como alguien que está hambriento, sediento, a medida que si se sacia, si tiene para saciar su sed, si tiene para calmar su hambre, no va a despertarse el apetito en él. La persona que tiene la capacidad de constantemente saciar su hambre, calmar su sed, nunca se va a despertar el apetito. Cuando se despierta, enseguida va, toma del alimento, pero la persona que pasa días y días sin comer, sin beber, entonces naturalmente esa persona va a tener hambre y va a tener sed. Y Jesús llevó esa referencia a quienes tenían hambre y sed de justicia. Que por vivir vidas malditas, por vivir vidas menospreciables, por ser despreciados de esta sociedad, vivían en la inconformidad y bajo esa horrenda expectación de juicio y de hervor. Pero el que se veía justo, el que se veía recto, nunca tenía esa necesidad. Ahora, creyendo que estaba en el camino correcto, ¿hacia dónde lo llevaba ese camino? Hacia la muerte. ¿Por qué? Porque tampoco tenían al buen pastor. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Todos los caminos al hombre, delante de sus ojos, le parece que son rectos, pero el fin de ellos es la perdición. Al no tener al buen pastor, cada uno se iba desviando por su propio camino. ¿Qué quiere decir? No había manera alguna en que pudieran llegar a vivir vidas en paz para con Dios. ¿Por qué? Porque por obras ningún hombre puede ser justificado. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y que tienen sed de justicia, y habló y dio promesa de que serían saciados. ¿Por qué? Porque por medio de él vendría la gracia. Mediante el Señor Jesucristo vino la gracia. Por medio de Moisés vino la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. O sea, por medio de Moisés fue dada la ley para vivir una vida de santidad, para vivir una vida agradable a Dios. A causa de la naturaleza del hombre, no ha habido ningún hombre que separado de Jesucristo pudiera vivir esa vida. Por consiguiente, la única manera de poder tener paz para con Dios no era por obras, sino por la justicia de Dios, la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es que Él dio la promesa, dijo, los que tienen hambre, los que tienen sed de justicia van a ser saciados. ¿Pero por qué? Porque por medio del Señor Jesucristo iba a venir la gracia de Dios, iba a venir la justicia de Dios, la que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y al ser dada por medio de la fe, iba a ser contado como una gracia, como un regalo.
no iba a ser otorgado por obra. ¿Por qué? Porque al que cree le es otorgada esa justicia como una gracia, mas al que obra se le cuenta como una deuda, como un salario. Por eso es que el Señor Jesucristo podía dar la promesa y la seguridad de que todos los que tuvieran hambre, todos los que tuvieran sed de justicia, iban a ser saciados. ¿Por qué? Porque venía el buen pastor. Porque venía el buen pastor que los iba a guiar a no mirarse a sí mismo, sino a poner su mirada en Él. Por eso en el capítulo 3, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué tenía que destacara esa serpiente que levantó Moisés? Que por causa de la rebelión que la nación de Israel cometió delante de Dios, Dios envió una plaga de serpientes venenosas y empezaron a morir un sinnúmero de personas entre la nación de Israel. Y cuando empezaron a ver que la muerte corría por todo lugar, clamaron a Moisés para que Moisés rogara delante de Dios que quitara a las serpientes ponzoñosas, a las serpientes venenosas. Pero Dios, atendiendo a la voz de Moisés, él le dijo: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta de madera y levántala, y todo aquel que mire la serpiente de bronce, aunque sea mordido por las serpientes venenosas, vivirá. O sea, no interactuaba más que por mirar con la serpiente de bronce. No es que Moisés le pasaba la serpiente de bronce por la herida, no, más que mirándola. La única interacción que tenían era mirándola y creyendo a la palabra que Dios había dado. Las serpientes lo seguían mordiendo. Por eso es que el pecado afecta a toda la humanidad. Así como el pecado entró por un hombre y luego pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron, así también la vida, la justificación de vida, entró por un hombre. Aunque el pecado alcanza y abarca a toda la humanidad en todo lugar y en todas las esferas sociales y en todo el mundo y en todos los tiempos, aunque el pecado abarca a toda la humanidad, también la gracia de Dios alcanza a todo hombre, por lo cual no hay acepción de personas. Por cuanto que todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en su nombre. Entonces podemos mirar que el mismo Señor Jesucristo estaba presentando la justicia que es por medio de la fe, la cual no demanda en que el hombre haga nada, sino simplemente crea en aquel que Dios ha enviado. Por eso dijo: así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y si fuere levantado, atraerá a muchos a sí mismo. ¿Por qué? Porque todo hombre y toda mujer que nace en este mundo, nace con el juicio del pecado sobre su cabeza. A medida que va creciendo y a medida que se va desarrollando, esa expectación de juicio y de hervor que devora a los adversarios va creciendo en su corazón. ¿Por qué la gente le tiene tanto espanto y tanto terror a la muerte? Y tanto apego a este mundo. Primeramente porque no tiene la esperanza de la vida eterna. Desconoce, no tiene el conocimiento de Dios.
y se apega a este mundo porque es lo único que ve y con lo único que ha tenido contacto. Pero la realidad, si nosotros miramos bíblicamente en el mundo, no es que tenemos aflicciones. Y las aflicciones no es que van en aumento a medida que vamos creciendo, porque no es que cesan los problemas. Por el contrario, esta habitación terrenal se va desgastando, se va deteriorando. Quiere decir que su función y su utilidad cada vez es menos. Por eso pasamos al estado de pasividad. Una cuestión lógica, ¿no? Pero si nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna y el conocimiento de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, y tenemos la confianza en cuanto a lo que nos aguarda, ¿cuál sería la dificultad? ¿No es mejor estar con Cristo? Pero eso es un estado que se alcanza y hacia ahí vamos todos. Ese es un estado que se alcanza y hacia ahí vamos todos los que vamos creciendo a la medida y a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque el varón perfecto es Cristo Jesús, y Cristo Jesús, por amor a nosotros y a fin de llevar muchos hijos a la gloria del Padre, no teniendo la mirada en este mundo, porque Él mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí. ¿Cierto? ¿Dónde tenía la mirada Jesús? En el reino de los cielos. ¿De qué vino a hablarnos Jesús? Del reino de los cielos. ¿Por qué vino y entregó su vida? A fin de ser el unigénito, pero entre muchos hermanos. Queriéndonos llevar ¿a dónde? A la gloria. Queriéndonos llevar a la gloria, preparándonos moradas eternas. Por eso les dijo a sus discípulos: si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, pero he aquí que voy a preparar morada, y vendré y me tomaré nuevamente a mí mismo, para que donde yo estoy, también estén ustedes. Nunca Jesús tuvo su mirada puesta en esta tierra. Siempre tuvo la mirada puesta en el cielo. Por eso es que la vida que Él recibió del Padre en este mundo, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, nació de un vientre de mujer para nacer como hombre. La vida que Él recibió del Padre cuando fue engendrado por el Espíritu Santo y concebido por un vientre de mujer, según la elección de Dios, según la presencia de Dios, no se aferró a esa vida, sino que la entregó. Y nadie se la tomó, porque Él mismo le dijo: si yo quisiera hasta ahora, le estoy pidiendo una docena de legiones de ángeles a mi Padre. Pero para esto he venido, y para esta hora. ¿A fin de qué? De entregar su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabía que si entregaba su vida, iba a saldar la deuda que le era contraria a la humanidad. Dejando saldada la deuda que le era contraria, la deuda del pecado, todo aquel que en Él creyera, por esa fe iba a ser declarado justo, absuelto de todo cargo y de toda culpa, siendo reconciliado para con Dios y pudiendo vivir en una unidad perfecta con Dios. Por eso Él mismo dijo: vendremos y haremos morada en vosotros. ¿De quién estaba hablando? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la plenitud de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vendremos y haremos morada en vosotros. Entonces,
Hermano querido, nunca el Señor Jesucristo tuvo la mirada puesta en esta tierra, siempre tuvo la mirada puesta en la eternidad, siempre tuvo la mirada puesta en el reino de los cielos, y Él vino para ser la piedra principal del ángulo, a fin de edificar un templo para morada de Dios en el Espíritu, en donde nosotros nos vamos edificando como piedras vivas. Pero ¿con quién hace esto? Solamente con los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Aquellos que jamás se vieron justificados por sus obras. Aquellos que se ven faltos, aquellos que se ven insuficientes y que entienden que ninguna de sus obras les son suficientes para presentarse perfecto delante de Dios, y que entienden que toda su justicia es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Todo aquel que se ve falto, todo aquel que se ve insuficiente, todo aquel que se ve incapaz, es el que puede y recibe al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador. Pero el que está saciado, el que mirándose a sí mismo está conforme, engañado por el diablo, ¿no? ¿De qué necesidad tiene de Jesucristo? Ninguna. ¿Por qué? Porque no tiene hambre. Se ve a sí mismo. Por eso cuando le condenaban al Señor por sentarse en la mesa de los publicanos y dejar que las prostitutas se acercaran a Él, y hasta dudaban de si era un profeta de Dios, porque decían, si es un profeta de Dios tendría que estar sabiendo qué tipo de mujer es la que le está tocando, qué tipo de mujer es la que se le ha acercado. Y él, aprovechando la oportunidad para dejar una enseñanza, dijo, había dos deudores, uno debía 10.000 denarios y le fue perdonada, y otro debía 100 denarios y le fue perdonada. ¿Quién amará más? Y este dijo, el que debía 10.000 denarios. 10.000 jornales de trabajo. ¡Wow! Es mucho, ¿no? 100 jornales de trabajo son 3 meses, pero 10.000 jornales de trabajo hay que trabajar, ¿no? Para cubrir esa deuda. Y el hombre inmediatamente dijo, el que le perdonaron 10.000. Así también yo entré a tu casa y no me has dado beso, y esta mujer no deja de besar mis pies. No has mandado a tus criados a que laven mis pies, y esta mujer no deja de lavarlos con sus lágrimas y de secarlos con sus cabellos. Así al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, claramente, aquellos que se ven suficientes y que están saciados con sus propias obras, diciendo porque yo hice, porque yo cumplí, porque yo obedecí, porque yo di. Claramente, aquellos que están saciados nunca van a poder ver la necesidad de Jesucristo. Nunca van a poder ver la necesidad de un Salvador. Pero los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia se gozarán de saber que habiendo un buen pastor que los va a guiar a los buenos pastos, a las aguas de reposo, que va a calmar la sed y va a saciar el hambre que en ellos hay, porque se cumpla la justicia de Dios en ellos, para poder llegar a tener paz para con Dios, a esa ausencia de enemistad, esa ausencia de separación, esa ausencia de ese peso que llevaban en sus hombros por causa del temor al juicio y a la condenación eterna, y van a poder gozar del bien de Dios, y van a poder gozar del amor de Dios. Son los que verdaderamente se van a gozar y alegrar por el buen pastor. Por eso en esta mañana, hermanos queridos, amados del Señor, que podamos ver
la gracia de Dios y la misericordia del Señor, en que, siendo que éramos extranjeros, enemigos de Dios en nuestra mente, siendo que estábamos separados de Dios, muertos en delitos y en pecados, a su tiempo Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de una mujer, vivió entre los hombres haciendo bienes a los hombres, anunciando el reino de Dios y cómo éste era y quiénes eran los que tendrían las condiciones para poder entrar en él, preparándonos el camino, abriendo un camino vivo a través del velo de su carne, derramando su sangre para cubrir todos nuestros pecados y así dejarnos limpios y sin mancha para que pudiéramos presentarnos con confianza delante de Dios. Que en esta mañana podamos darle gracias a Dios porque nos ha preparado a Jesucristo para que por medio de Jesucristo seamos salvos de la condenación eterna y tengamos un lugar en las moradas eternas que Él mismo prometió ir a preparar para nosotros. Vamos a estar de pie para orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, ¿cómo no agradecerte, Señor, por cuanto que nos has enviado a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a fin de que por medio de Él podamos ser salvos, recibiendo así la salvación y la vida eterna que es por medio de su nombre. Dándote gracias en todo mediante la fe que es en el Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas nos han sido hechas posibles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a alabar. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,